Los balances, los saldos de la elección, por supuesto hay ganadores, queda clarísimo quién pasó por encima de todo mundo, una aplanadora, la 4T, Claudia Sheinbaum, con el 60% de los votos, 36 millones de votos, números redondos, y en los derrotados pues habría responsables también y grados de responsabilidad. Jorge Fernández Menéndez, Jorge, ¿cómo Manuel, estás? Rogelio, Alicia, un placer. Rogelio Rodríguez Garduño, ¿cómo estás, Rogelio? Buenas noches, Manuel, Muy Jorge, buenas Alicia. noches, Alicia Salgado, Alicia. Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches. Pues fracasó, Jorge, la alianza PAN-PRI-PRD. Fracasó, no solamente es la presidencia de la República, ahora están ya en este deslinde de responsabilidades, en este reparto de culpas, pero tendrán grupos parlamentarios pequeños, han perdido un montón de gubernaturas y están los choques, los enfrentamientos internos en cada uno de los partidos, bueno, los que quedarán con vida porque el PRD va a desaparecer a la orden del día. ¿Cómo ves las cosas? Fracasó la alianza, fracasó, creo, mi opinión personal es que fracasó también la apuesta de Movimiento Ciudadano, salvo en Jalisco, sí, con asegúnes, porque salió mucho más disputada de lo que se esperaba, pero yo creo, y sobre todo cuando vamos viendo ahora con las declaraciones de Xóchitl, de Max Cortázar, de los ex gobernadores panistas, lo que estamos viendo es una desintegración de algo que se hubiera podido prever. Entre las cúpulas, porque esto es un problema de cúpulas, del PAN y del PRI, del PRD como un socio menor, con una candidatura que pretendía ser ciudadana y que nunca lo logró, donde los recursos se los quedaron los dirigentes de los partidos. Una de las tragedias que tenemos con las leyes partidarias, las leyes electorales que tenemos ahora, es que los partidos, se dice, los partidos se quedan con los recursos, los dineros, los espacios. No es verdad, los partidos no se quedan con eso, se lo quedan los líderes partidarios. Sí. Ni siquiera los partidos, la militancia de los partidos no juega en todo esto. Decía Xóchitl en alguna de las entrevistas que dio en estos días que descubrió, y bueno, eso confirma simplemente algo que preveíamos, que las estructuras partidarias, tanto del PRI como del PAN en los estados, eran mucho más endebles de la que ella suponía. Dice Max Cortázar que a él nunca le dieron el dinero, o que él manejaba los medios y eso, nunca tuvo el dinero, la candidatura nunca tuvo los recursos, que eso lo decidían los partidos. Y decimos que perdieron y se quedaron con grupos parlamentarios muy pequeños, pero al final Marco Cortés encabeza la lista de senadores del PAN, Alito la del PRI, Jesús Zambrano, bueno, ya no va a entrar, pero hubiera encabezado la del PRD. Ellos no perdieron. Dante Delgado entra como Movimiento Ciudadano. Ellos nunca pierden. Nunca pierden, ellos ganan. Tienen asegurados 6 años, por lo menos 6 años de presupuesto, tienen asegurados, y aunque se queden con grupos mucho más pequeños, PAN y PRI van a recibir recursos públicos y van a recibir apoyos y pueden funcionar. Lo que sucede que están en un serio peligro de extinción a 1 o 2 elecciones federales más. Pues sí, a ver, el PRI, si vamos revisando caso a caso, el PRD ya se extinguió, prácticamente está ya en liquidación, Alicia, pero el PRI gobierna ya nomás 2 entidades, Durango y Coahuila. No tendrá ni 40 diputados federales. Se ha desdibujado, hay más priistas, y lo dicen en tono de broma, pero ya es real. Hay más priistas en la 4T que en el propio Morena, PRI. ¿No? Sacó menos votos el PRI de los que Movimiento Ciudadano en la elección presidencial. Así la sangría del tricolor. Y Durango la tienen casi entregada, ¿eh? Y Durango sí casi perdió. Y en Coahuila ya se pelearon con sus socios, con sus aliados. Fue una ganancia buena, ¿no? Fue Monterrey. Yo creo que es algo que te marca un liderazgo futuro. Es el mismo caso de la separación que hemos visto hoy al menos en materia declarativa, de Luis Donaldo Colosio frente a la dirigencia estatal del Movimiento Ciudadano y la nacional, ¿no? O sea, reconociendo que fue un fracaso la elección para Movimiento Ciudadano. Mientras Mariana, la ex candidata a la presidencia municipal, está impugnando la elección, el otro dice, eso no tiene nada que impugnar. Oye, 10 días después, perdimos porque perdimos. Porque al otro día de la elección, maquillándose frente al espejo, decía que había perdido y reconocía su derrota. Pero pues el Fosfo no tiene mayor posibilidad de continuar. Está ahorita, perdió el Congreso, el Congreso del Estado, 9 de 42 diputados. Y lo gana el PRI. El PAN, entonces de alguna manera tienen un punto importante, creo que de reaglutinamiento.
Hoy veía alguna declaración relacionada con la reunión que tuvieron en la tarde en el PRI y eran las 9:30 de la noche, apenas estaban saliendo con algún acuerdo que va a ser creo que el 9 de julio o 7 de julio, no sé, sí creo que fue 7 de julio, la convocatoria ya para la Asamblea Nacional. Hay una absoluta convencimiento de que Manlio será el líder, Manlio Fabio Beltrones del Senado de la República, creo que ya es ese acuerdo, todavía no se define muy claramente quién va a ser en la Cámara de Diputados, pero expriistas están muy fuertes reclamando para que no se, aun cuando se queda Alito Moreno en el Senado de la República, que él no se quede bajo ninguna circunstancia en la presidencia del partido. Va a intentar, Lo está intentando, no lo va, ya lo está intentando. Además, él se hizo presidente del proceso de organización de la Asamblea y además convenció a todo el mundo de que van a ir estado por estado a ver el estado en que se encuentra la militancia y hacer un diálogo con la militancia. Que haber ido. Incluso él ya terminó su periodo. Y además le dijeron que no podía permanecer, al menos el tribunal fue muy claro, no podía permanecer y tenía que convocar a la Asamblea a más tardar en octubre. Está hundiendo al PRI. Pues ya lo hundió. Ya lo hundió, menos de 6 millones de votos en la elección presidencial. Sacó más Jorge Álvarez Maínez, que tendría que ser, el liderazgo natural que asuma, que tome las riendas en Movimiento Ciudadano, ¿no? Ante el desastre de Samuel García y ante lo viejo. Porque Jalisco no lo quiere. No, pues Enrique Alfaro ya dijo que Álvarez Maínez no lo quiere. No, Enrique Alfaro lo que dice hoy es ojalá Jorge Álvarez Maínez, y ojalá lo deseamos todos, quienes lo conocimos desde antes, vuelva a ser el Jorge Álvarez Maínez que era, y no esta caricatura que presentaron en la elección presidencial. Pues sí, realmente es un liderazgo emergente el de Álvarez Maínez y que ciertamente sirvió para... Sacó el 10% de los votos, no es menor. Y para mover un tanto a la elección, hacerla muy rotunda, esas 27 y tantos de Xóchitl, de la alianza, pues denota que ese margen de Movimiento Ciudadano jugó. Pero en el tema que nos convoca hacia cuáles fueron las causas del fracaso de esta alianza de partidos políticos, a mí me parece que lo que dice Jorge es toral. Es las estructuras, la falta de estructuras. ¿Qué ofrecieron al sentarse estos partidos? Ofrecieron a un priismo añejo con estructuras del Estado de México, por ejemplo, aquellos movimientos de colores rojos impresionantes, aquel avasalamiento, los ofrecen pero no los tienen. Ya no los tenían desde el momento que... En el Estado de México Morena ganó y sus aliados 40 de 45 distritos. Y eso lo dice todo porque el antiguo... El PRI ganó 2 distritos y el PAN 3 distritos. Así la aplanadora. Manuel, el priismo de hace 5 o 10 años es ahora el morenismo. Y no podían negociar lo que no tenían. ¿Qué sí tenían? Tenían una marca muy desgastada. El priismo es una marca muy desgastada. Ya desde Salinas de Gortari se hablaba de cambiarle el nombre y refundar el partido porque se veían algunas grietas sólidas. Yo creo que hoy está totalmente fracturado. Esta ambición de Alito Moreno por permanecer y colocarse a toda costa, pues ha hecho que huyan se vayan algunos priistas que quizá conservaban ideología. Y otro elemento que pongo en la mesa es eso, las ideologías. No es, comprensible y sostenible ideologías como la del PAN, con una visión, digamos, de derecha moderada, con un partido revolucionario democrático social como sería el PRIismo, ¿no? Y un partido socialista como el PRD. Esto denota que las ideologías los rompieron. Quizá ahí estuvo, digamos, el origen. Aquí que hablamos mucho, ¿se acuerdan de cuando se conformó esta alianza? Yo le llamaba Frankenstein electoral, porque poco tenían que ver el PRD con el PAN, el PRI con el PAN, el PRI con el PRD. Era un revoltijo ahí en donde decían, es que solo así podemos hacerle frente a la aplanadora de Morena. Vimos que no fue así, pero ahí estuvo la falla, digamos, de origen. Tuvieron posibilidades. O sea, yo creo que además... A ver, Claudia tuvo 60% de los votos. En el Congreso, la coalición oficialista, vamos a decir así, tuvo 54%. Hubo que hay una diferencia importante también, como la hubo en la elección del 2018, entre los votos presidenciales y los votos legislativos del oficialismo. Y van a tener muchos más porque diputados y senadores por este tema de la sobrerepresentación que aún no se ha resuelto. Sí. Es un tema que definirá ahí del 23 de agosto el Tribunal Electoral. Pero tuvieron posibilidades de hacer mayores cosas. Después del 21 se vio que tenían posibilidad de poderle disputar a Morena y a sus aliados
que también son muy extraños, ¿no? Porque Morena es un partido extraño, donde hay de chile dulce y de manteca, está el Verde, que es un partido más extraño todavía, y el PT, que nació con Salinas y termina con López Obrador, ¿no? ¿Sí? Pero todas las alianzas son extrañas. Pero lo que pasa es que dilapidaron las cosas por ambiciones personales. Yo insisto, cuando tú tienes por lo menos dos partidos por lo menos poderosos económicamente, porque ese es un factor, sí, tenían dinero, tenían sus prerrogativas, y terminan cuidando sus intereses personales. Cuando tienen una pelea tan absurda como la que tuvieron Xóchitl y Marco Cortés, para ver si reconoces el triunfo o no de alguien que te ganó por 30 puntos, me parece que eso son las dirigencias. Pero para ti entonces tienen nombre y apellido los tienen nombre y apellido, son Marco Cortés y Alito Moreno. Son los dos, y Jesús Zambrano en un segundo papel, porque realmente vimos que contribuyó muy poco. Pero Alito y Marco son los responsables. La noche de la elección y el día siguiente aquí dijimos, lo platicábamos contigo, con Sergio, con Alberto Benier, tenían que presentar su renuncia inmediatamente, como hizo Germán Martínez en su momento, como hicieron otros dirigentes en su momento. No dice premiados al Senado. Claro, no, y pierdes y presentas la renuncia, te quedas en el Senado si ya te eligieron quizás, pero presentas tu renuncia como líder del partido, que haya otro que haga esa transición que, por lo que se ve, se va a ir diluyendo, porque Alito quizás no termina de presidente, va a poner a alguien de él, y Marco no va a quedar de presidente, va a poner a Jorge Romero, y es lo mismo. No sé, Alicia. Jorge Romero. Me parece que están en un momento crucial, ¿no? Los tres partidos, y la verdad hay una crisis de partidos en México, incluyendo en Morena, porque se va a tener que reabrir e institucionalizar. O sea, ¿se murió el sistema de partidos como lo conocíamos el domingo 2 de junio? No funciona en México, porque además con esta mayoría va a ser mucho más difícil mantener, puedes mantener la disciplina, como lo ha mantenido durante esta administración el presidente. Pero recuerda que también tienen un deadline, tienen que revisar su padrón electoral. Y, por ejemplo, en el caso del Partido Acción Nacional hay una lucha muy fuerte interna, lo de los gobernadores fue muy claro, exgobernadores, y yo creo que la voz más fuerte es la de Damián Cepeda, justamente viendo la intención de que sea Jorge Romero quien ocupe la silla de Marco Cortés. Pero Damián Cepeda, a nombre de quién, Damián Cepeda, es más, el fracaso empieza con Damián Cepeda, porque ahora se viene él como si no conociéramos como si no tuviera nada que ver, digamos. Pero en el 18, Damián Cepeda se puso en el Senado como dirigente del partido, lo puso en la dirigencia del partido Ricardo Anaya, y Damián Cepeda puso a Marco Cortés en la dirigencia del partido. Por eso mismo, digo, finalmente, él hoy está diciendo una cosa que me parece interesante a mí. Es la necesidad que tienen los dos partidos políticos, el PRI, el PAN e inclusive en Morena, de voltear no a su militancia, a la ciudadanía, para abrir los partidos a la militancia. Ese es el enorme desafío que tenemos en el régimen de partidos. Tú vas a ver la cantidad de partidos que van a intentar registrarse, varios. No lo dudes, es un gran negocio. Las prerrogativas o sea, llegar y formar un partido aunque mañana te desaparezcas, la misma desaparición te permite tener dinero a estas burocracias de partido. Y finalmente tienes estructuras de padroneros, que son los que controlan realmente las estructuras de los partidos, aún de oposición y en decadencia. Que te arman ahí las asambleas y te dan el registro. Fíjate, el caso del PAN, ellos tienen 242. En el caso del PRI tienen 363 padroneros. Son ahora sí que como dicen, los cuidadores del padrón en las zonas locales. Pero no llega ni siquiera para pagar la luz en ninguna de las estructuras y edificios de estos dos partidos. Sí, a mí me parece que lo que dice Jorge es muy respetable, pero permíteme, Jorge, esta vez no coincidir. No fue ese 40%, un poco menos, no fue producto del trabajo de la alianza o del partido. O sea, no tiene mérito ahí. No, la elección pero yo no digo que sea mérito del partido, yo digo que existe. Tiene 40% de votos que puedes explotar. De ninguna manera fue trabajo de la alianza. Este fue un tema del voto para López Obrador o el voto contra López Obrador. El ciudadano era huérfano. El sistema de partidos me parece que sí se tendrá que refundar, porque el que teníamos hace 10 años, el que teníamos hace 3 años o hace 5 años, que tenemos hoy, ya no se sostiene. El ciudadano rehuye a identificarse con partidos, incluso Morena.
El ciudadano, el votante, está por López Obrador o por Claudia, o contra ellos. Y es lo que tenemos que entender. Y los partidos políticos, para rehacerse, estos que vendrán, tendrán que identificarse y ofrecer algo nuevo. Porque estas marcas están muy gastadas, demasiado gastadas. Bueno, ahora parece que vamos a la lucha de colores, ¿no? A ver, tenemos a los naranjas por un lado, a los verdes. Fosfo, están los verdes. Quizá los de la Marea Rosa con Xóchitl Gálvez harán su esfuerzo. A ver, Xóchitl Gálvez decía, yo tengo 2 millones de Xóchitl lovers, te alcanza para sacar el registro de un partido político y mantenerlo. Pero ya a estas alturas, pues el PAN, el PRI, con esas estructuras tradicionales, parece que o se reinventan, o se refundan, o se refunden, porque se agotaron. Viene un realineamiento que todavía no conocemos. Realineamiento quiere decir, lo vimos en el PRI antes de la elección, lo estamos viendo. Prácticamente todo el equipo de gente cercana a Peña Nieto terminó con Xóchitl, con Claudia. Se fueron del PRI, es un grupo importante que se va con ellos. En el PAN va a haber movimientos, ¿por qué? Porque se va a imponer el grupo sea Damián o sea Jorge Romero, son el mismo grupo. Al final, entonces, hay una serie de sectores que ya no están, los calderonistas y demás, que van a quedar progresivamente fuera. En el PRI ya quedan los de Alito y Malio, que en última instancia fue el primer impulsor de Alito, no hay que recordarlo eso, él lo creó, ese monstruo lo creó. Entonces, no sé qué es lo que va a suceder. El propio Movimiento Ciudadano no sé si va a quedar unido. Yo me parece que vamos a ver muchos realineamientos una vez que ya se instale el Congreso, se instale la nueva presidenta. ¿Y ven más brincos, más chapulines yéndose a la Pues mira, no es un tema de ahorita, como ya no está el tema de la elección, más que irte al chapulinazgo. Hoy vas a tener en el Congreso una oposición con voz pero sin voto. Y las capacidades de influencia y de opinión son muy limitadas. Digo, a menos que te falten 3, 4, 5 votos y se vuelvan claves. Vuelvo a decir este tema. El tema tribunal, es, ¿no? para que tú vuelvas a tener una influencia importante requieres de voltearte a la ciudadanía, insisto. Pues sí. O sea, puedes tener voz, pero si la voz es capaz de movilizar a la marea rosa, a la marea azul, a la marea naranja, a la marea, esa es la parte más importante en la que puedes valerte como partido en oposición. Pero para eso necesitas renovarte. Y caminar y estar en contacto con la gente. Jorge, gracias. Rogelio, muchas gracias. Alicia, hasta mañana. Pásale.